Esto te interesa. Marina Melchor, nutricionista, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ha sido una entrada espectacular al plató. Marina no sabía por dónde entrar ya. Sí, me he encontrado un panorama, pero me ha encantado, me ha encantado. Son totales, son divertidísimas. Sí, Que a mí, o sea, me da como apuro invitar a una nutricionista a... con el plató lleno de Esto es comida y como cuando ha bebida. habido un fiestón en casa, te levantas a la mañana así y tienes la botella y las copas. Hay todo. Pues más o menos es el asunto. Que hoy, Marina, vamos a hablar de la alimentación cuando somos deportistas, viene de élite, del barrio, de afición, de lo que sea, tenemos un partido. Eso es. Claro, ¿qué comemos antes, durante y Y después? después, eso es. Todo va a variar también del tipo de deporte, de la duración, de la posición en la que juguemos, pero sí que es verdad que a grandes rasgos cuando nosotros entrenamos, pues normalmente se suele entrenar una hora y media, sobre todo en deportes colectivos, pero en el momento del partido pues se puede estar jugando hasta 80 minutos, contando con a lo mejor después o 90 minutos con próloga o contando con los minutos previos de calentamiento que también estamos haciendo actividad física, y todo esto suma muchos minutos y hay que tenerlo muy en cuenta de cara a unas pautas nutricionales básicas. Por ejemplo, ¿qué es recomendable comer antes de un partido? Imagínate de fútbol, por ejemplo. Perfecto. Antes de un partido sería recomendable consumir hidratos de carbono, diferentes tipos de hidrato de carbono con diferentes absorciones. Vamos a intentar evitar consumir tanto grasa como proteína para no tener molestias digestivas, es decir, si yo me como un chuletón antes de un partido, pues seguramente tenga el chuletón ahí dando vueltas en el estómago durante varias horas. Y lo que buscamos es energía, tener energía, fácil de exposición y poder tirar de ella durante todo el partido. Durante el partido, ¿conviene comer o no? Solamente hidratarse. Depende, si la actividad dura más de una hora, sí que sería recomendable consumir algo de comida. Si dura menos de una hora, pues podríamos valorarlo, también en función de la intensidad. Si es una actividad de un cuarto de hora, pero es muy intensa y se repite otro cuarto de hora, a lo mejor sí que se puede valorar introducir algo de comida. Pero por norma genérica, si es más de una hora de actividad física, meter algo de comida. ¿Qué vamos a introducir? Hidratos de carbono, tortitas de arroz, de maíz, fruta, sandía, un plátano, unos dátiles, que también pues con 3 dátiles tenemos ya suficientes hidratos de carbono para... ¿Con 3? Por ejemplo, dependen también un poquito de el físico, no es lo mismo un niño de 50 kilos que una persona de 90 o 100 y pico kilos. Entonces, pues un poquito en función de nuestro peso sería más cantidad o menos. Pero sí que es verdad que aquí hay que remarcar que siempre que introducimos hidrato de carbono cuando estamos haciendo actividad física, hay que consumir algo de agua. ¿Por qué? Porque si no, este hidrato de carbono va a estar circulando por nuestra sangre continuamente y no va a introducirse dentro de la célula, porque para que el hidrato de carbono se introduzca en la célula necesitamos ese extra de agua de hidratación. Ah, qué curioso. Sí. Así que a muchos niños les pasa que o bien beben o no beben nada de agua, o por ejemplo se toman un plátano pero no beben agua. Entonces si yo me tomo el plátano pero no bebo nada de agua, voy a dificultar tanto la digestión como que esos hidratos de carbono entren en las células. Y una vez hemos terminado un partido, digo, fútbol, como puede ser baloncesto, rugby, etc., ¿cuándo conviene comer? Es decir, ¿es mejor reposar un poco, calmarse, recuperar el ritmo cardíaco y luego ya comer, o es inmediato? Esto también depende de la persona. Hay personas que cuando hacen actividad física se les cierra el estómago y otros en cuanto terminan pues se les abre y les entran ganas de comer y de comer de todo. Lo ideal es, después de haber hecho un partido, que es un gran esfuerzo físico, pues por lo menos en la hora y media posterior, ingerir algo de comida. ¿Qué debemos de introducir? Aquí van a ser fundamentales las proteínas y los hidratos de carbono. Pues por ejemplo, tortilla, atún, un poco de pollo, algo de pescado. Y hidratos de carbono complejos, aquí sí que podemos meter pues algo, productos integrales, pasta, arroz, patata, y de esta forma recargar también esos depósitos que hemos gastado de glucógeno. Luego supongo que también dependerá, ¿no?, del tipo de deporte del que estemos hablando, Sí. ¿no? O sea, por ejemplo, un boxeador. Bueno, es que en boxeo se hacen también muchas locuras a nivel de nutrición. Claro, porque hay quien está sin comer durante un día entero porque llega el pesaje y luego, claro, tiene un hambre feroz y cuando tenemos tanta hambre, pues claro, 24 horas de ayuno, dices, cualquier cosa me va bien, pero no. Claro, ahí sí que es verdad que en los últimos tiempos se ha desmentido un poquito tanto los protocolos que se hacen a nivel de deshidratación, este tipo de deportes que se necesita tener un pesaje,
como a nivel de alimentación. Lo más correcto sería bajar el peso poco a poco y los días previos a esa competición, cuando te vayan a pesar, estar ya en el peso en el que, de tu categoría o en el que te gustaría competir. ¿Por qué? Porque va a rendir mucho más una persona que esté bien hidratada y que esté bien nutrida a una persona que no esté bien nutrida y bien hidratada y que tenga un peso inferior. Entonces, muchas veces beneficiamos ese peso inferior, pero joder, si yo no voy a rendir bien, ¿de qué me sirve? ¿Y crees que de verdad os piden consejo a las nutricionistas, en este caso vosotras en Nutriburgos, muchos deportistas, futbolistas, personas del mundo del baloncesto, del tenis, cuando tienen estas competiciones, o se deja un poco a, bueno, cuida alimentación así sin más y ya está? Es algo que cada vez se le está dando más importancia y que nosotras también estamos en lucha para que la gente le dé importancia, porque sí que lo que vemos en consulta es persona que viene a asesorarse, persona que sale encantada porque dice, joder, es que he rendido mucho mejor, me noto menos cansado, he recuperado mejor al día siguiente, y las mejoras con 4 pautas nutricionales, 4 cosas que corregimos, lo que se nota a nivel de rendimiento se nota mucho, sobre todo cuando partimos de una mala base. Yo, por ejemplo, que hago rugby, se le da bastante importancia tanto el día previo incluso a la actividad física, el hacer un buen protocolo de carga de hidrato de carbono, las comidas antes del partido también ingerir suficiente hidrato de carbono, y después postpartido, que sí que es verdad que muchas veces no es lo más, el tercer tiempo conocido en rugby, no es lo ideal que deberíamos de consumir, pero que bueno, que también hace un poquito de piña y que siempre lo podemos complementar nosotros con alguna cosa que nos llevemos a mayores. Bueno, pues ya sabemos, si queremos rendir más en nuestro deporte, consultamos con las profesionales, que para eso están, las nutricionistas, para echarnos una manita. Muchísimas gracias, Marina.